12 de agosto de 2012. Velódromo Olímpico de Londres. 17:45 horas local. Una joven de 18 años de Valparaíso está a punto de cambiar para siempre la percepción que Chile tiene de sí mismo en el deporte mundial. Marlene Rodríguez cruza la línea de meta en los 500 metros contrarreloj femenino. Esto en ciclismo de pista. Medalla de bronce olímpica. Chile, un país sin tradición ciclista, acaba de subir al podio en uno de los deportes más técnicos y competitivos de los Juegos Olímpicos. Pero esta historia no comenzó en Londres. Comenzó 7 años antes, en las polvorientas calles de Rancagua, con un entrenador visionario, $500,000 y una pregunta que cambiaría todo. ¿Y si Chile puede ser potencia mundial en algo que nunca ha intentado? Desde las calles de Rancagua hasta el Velódromo de Londres 2012, desde Tokio 2021 hasta París 2024. La historia de cómo Chile se convirtió en potencia mundial del ciclismo no comenzó con medallas, sino con una visión de largo plazo que pocos creyeron posible. Bienvenidos a Proyectos que Mueven Chile. Hoy, la historia del proyecto deportivo más eficiente en la historia de nuestro país, donde cada peso invertido se convirtió en gloria nacional. Para entender el milagro del ciclismo chileno, tenemos que viajar al año 2005, en una oficina pequeña en Ñuñoa, donde Marco Arriagada, ex ciclista y entrenador, estaba diseñando el proyecto deportivo más ambicioso de su vida. Arriagada había identificado algo que nadie más veía, una oportunidad perfecta en el ciclismo de pista, mientras otros países invertían millones en deportes tradicionales. El ciclismo de pista era relativamente barato, tenía pocas potencias mundiales y Chile tenía condiciones geográficas ideales para desarrollarlo. Su diagnóstico era brutal pero preciso. Chile tenía 0 ciclistas de pista de nivel internacional, 0 infraestructura específica, 0 tradición en el deporte. Pero también tenía 0 competencia interna y recursos concentrables en pocos atletas. La metodología era revolucionaria para Chile, pero probada internacionalmente. Arriagada había estudiado los modelos de Australia, Francia y Alemania. No intentó copiarlos, los adaptó a la realidad chilena. El presupuesto inicial fue modesto, $125,000 anuales durante 4 años. $500,000 totales para crear una potencia ciclista mundial. Para ponerlo en perspectiva, el fútbol chileno gastaba esa cantidad en 3 meses de operación de la selección adulta. Pero aquí viene la genialidad. Arriagada no se enfocó en crear muchos ciclistas buenos, sino pocos ciclistas excepcionales. Era el principio de concentración de recursos llevado al extremo. La clave del éxito estuvo en la metodología. Arriagada viajó a Francia, Alemania y Australia, no como turista, sino como estudiante. Pasó 6 meses en el Instituto Nacional del Deporte francés, aprendiendo sus sistemas de detección de talento, periodización del entrenamiento y análisis biomecánico. Pero la genialidad fue la adaptación. Los europeos buscaban talentos en clubes ciclísticos. Chile no tenía clubes ciclísticos. Entonces, Arriagada fue a buscar atletas donde nadie buscaba. Pistas de atletismo, equipos de patinaje e inclusive gimnasia artística. La lógica era impecable. El ciclismo de pista requiere potencia de piernas, coordinación y mentalidad competitiva bajo presión. Esas cualidades se pueden encontrar en muchos deportes, no solo en el ciclismo.
Así llegó Marlene Rodríguez. Ella no era ciclista, era velocista de atletismo. Tenía 14 años, vivía en Valparaíso y nunca había montado una bicicleta de pista. Pero tenía algo que Arriagada reconoció inmediatamente: fibras musculares de contracción rápida excepcionales y mucha hambre de triunfo. El proceso fue científico: test de potencia anaeróbica, análisis de composición corporal, evaluaciones psicológicas. No era intuición, era ciencia aplicada al deporte. Paola Muñoz llegó por el mismo proceso, pero ella desde el patinaje artístico. Tenía el equilibrio perfecto, la concentración necesaria y algo único: la capacidad de rendir bajo presión extrema. En el patinaje había aprendido que los errores se pagan caro, exactamente igual que en el ciclismo de pista. Para 2008, 3 años después del inicio del proyecto, Chile tenía algo que nunca había tenido: un sistema de formación de ciclistas de clase mundial funcionando en el velódromo de Peñalolén. Aquí aparece uno de los elementos más inteligentes del proyecto: la alianza público-privada perfecta. Arriagada necesitaba un velódromo, pero construir uno costaba $5 millones que no los tenía. La solución: esta vino de donde menos se esperaba: la municipalidad de Peñalolén. Su alcalde en ese momento, Claudio Orrego, tenía una visión de ciudad que incluía ser referente deportivo nacional. Cuando Arriagada le presentó el proyecto, él también vio una oportunidad perfecta. La negociación fue brillante para ambas partes. La municipalidad construía y mantenía la infraestructura. El proyecto de ciclismo aportaba la expertise técnico y la proyección internacional. Costo de cada parte: la mitad de lo que habrían gastado individualmente. El velódromo de Peñalolén se inauguró en el año 2009 como la instalación más moderna de Sudamérica. Pero no era solo un velódromo, era un centro integral. Era la pista de competencia, un gimnasio especializado, un laboratorio de biomecánica y obviamente residencia para los atletas. Y ahí vivían Marlene, Paola y otros integrantes del proyecto. No era solo entrenamiento, era inmersión total. Dormían, comían, estudiaban y entrenaban en el mismo lugar. Era como una universidad del ciclismo de alto rendimiento. Los resultados no se hicieron esperar. En el año 2010, 5 años después del inicio, Chile clasifica por primera vez a un mundial de ciclismo en pista. El 2011, Marlene Rodríguez se convierte en la primera chilena en ganar una medalla en una Copa del Mundo de la especialidad. Londres 2012 ya no era un sueño, era una meta alcanzable. Para dimensionar lo que Chile estaba logrando, analicemos qué estaba haciendo en el mismo periodo la potencia mundial del ciclismo, Gran Bretaña. El British Cycling, el programa nacional británico, había revolucionado el deporte mundial con una inversión que parecía de otro planeta: 25 millones de libras esterlinas entre el 2008 y el 2012, más de 30 millones de dólares para preparar Londres 2012. Su metodología era la teoría de las ganancias marginales. Mejorar 1% en ciertos aspectos diferentes les permitía lograr una ventaja total decisiva. Esto desde la aerodinámica de los cascos hasta la temperatura ideal de las ruedas. Todo estaba calculado científicamente. Chile, con $500.000 totales, obviamente no podía competir en tecnología. Pero Arriagada había identificado algo crucial. En el ciclismo de pista, la diferencia entre el primer y el quinto lugar del mundo es de centésimas de segundo. No necesitabas ser 50% mejor, necesitabas ser 2% mejor en el momento exacto. Entonces, mientras los británicos invertían millones en ventajas tecnológicas mínimas,
Chile se enfocó en las ventajas fundamentales: la preparación física superior, mentalidad competitiva inquebrantable y la especialización absoluta. Los británicos tenían 50 ciclistas de nivel mundial distribuidos en 10 especialidades. Chile tenía 3 ciclistas de nivel mundial especializadas en 2 pruebas específicas. La concentración de recursos era 10 veces mayor por atleta. El resultado: en Londres 2012, Gran Bretaña ganó 7 oros en ciclismo de pista con una inversión de $30 millones. En cambio, Chile ganó un bronce con $500 mil. Costo por medalla: Gran Bretaña, $4,3 millones. Chile, $500 mil. Era la demostración perfecta de que en gestión de proyectos deportivos la eficiencia puede superar a la abundancia. 12 de agosto de 2012, 17:45 hora de Londres. Marlene Rodríguez termina tercera en los 500 metros contrarreloj. Chile tiene su primera medalla olímpica en ciclismo, pero más importante aún, tiene la confirmación de que el proyecto funciona. Pero esto era solo el comienzo. El verdadero éxito del proyecto se midió en su capacidad de generar una segunda generación de campeones sin depender de los fundadores originales. Río 2016, Paola Muñoz, bronce en Keirin. Tokio 2021, Marlene Rodríguez, ahora veterana de 27 años, plata en velocidad por equipo junto a Daniela Gaxiola. Una nueva promesa formada completamente en el sistema chileno. Pero las medallas olímpicas eran solo la punta del iceberg. El proyecto había generado algo más valioso: un sistema reproducible de formación de campeones. Para 2024, el ciclismo chileno tenía 12 atletas de nivel internacional. Había exportado entrenadores a Colombia y Perú, y el velódromo de Peñalolén se había convertido en el centro de entrenamiento para toda Sudamérica. Los números económicos también eran extraordinarios. El impacto mediático de las medallas había generado contratos de patrocinio por más de $2 millones, y el turismo deportivo al velódromo aportaba $500 mil anuales a la economía local. Pero tal vez el indicador más importante era otro. Chile había pasado del puesto 30 mundial en ciclismo pista en 2005 al puesto 6 mundial en 2024. Con una población de 19 millones de habitantes, estaba entre las 6 mejores potencias mundiales de un deporte dominado por países de 50 o más millones de habitantes. ¿Cómo era posible? La respuesta estaba en la eficiencia sistémica. Mientras otros países distribuían recursos en muchos deportes y muchos atletas, Chile concentraba esfuerzos en crear excelencia absoluta en un nicho específico. Era la demostración de que países pequeños pueden ser potencias mundiales, pero solo si juegan con reglas diferentes a las de los países grandes. El proyecto del ciclismo chileno nos enseña 4 lecciones fundamentales sobre gestión de proyectos deportivos de alto impacto. Primera lección: especialización temprana basada en detección científica. Arriagada no buscó atletas que quisieran ser ciclistas, buscó atletas con cualidades físicas y mentales ideales para el ciclismo. La pasión se puede enseñar, las fibras musculares de contracción rápida no. Esto va contra la intuición popular de que la pasión es lo más importante. En proyectos de alto rendimiento, la pasión sin talento natural tiene un techo muy bajo. El talento natural sin pasión se puede desarrollar si el sistema es correcto. Segunda lección: alianzas internacionales para compensar limitaciones locales. Chile no tenía expertise en ciclismo de pista, pero Europa sí. En lugar de intentar inventar desde cero, Arriagada importó conocimiento y lo adaptó inteligentemente. Esta es una lección clave para países en desarrollo. No reinventes lo que ya funciona. Adáptalo a tu realidad. La innovación puede estar en la aplicación, no necesariamente en la invención. Tercera lección: sostenibilidad a través de formadores. El proyecto no se enfocó solo en crear atletas campeones, sino en crear entrenadores capaces de producir la siguiente generación de campeones. Arriagada formó 5 entrenadores especialistas
que hoy dirigen programas en toda Latinoamérica. Cuando un proyecto depende de una sola persona, es frágil. Cuando crea un sistema de personas capaces de reproducir los resultados, se vuelve indestructible. Cuarta lección: concentración de recursos versus dispersión. $500.000 distribuidos en 20 deportes habría generado 0 medallas olímpicas. $500.000 concentrados en 3 atletas de un deporte generó 4 medallas olímpicas y una potencia mundial. Esta es tal vez la lección más difícil de aplicar, porque va contra nuestro instinto de equidad. Pero en proyectos de alto rendimiento, la equidad puede ser enemiga de la excelencia. El ciclismo chileno demostró que con gestión inteligente, los recursos limitados pueden generar resultados ilimitados, que la eficiencia bien aplicada puede superar a la abundancia mal gestionada. Pero sobre todo, demostró que Chile puede ser potencia mundial en lo que se proponga, siempre que esté dispuesto a jugar con reglas diferentes, más inteligentes, más eficientes, más enfocadas. En el próximo episodio de Proyectos que Mueven Chile, analizaremos el lado oscuro de esa historia. ¿Qué pasa cuando un proyecto deportivo tiene todo el dinero del mundo, pero no sabe cómo gastarlo? El síndrome del cheque en blanco, donde la abundancia de recursos se convierte en la peor enemiga del éxito. Porque a veces, tener demasiado dinero puede ser más peligroso que tener muy poco. Nos escuchamos en el próximo capítulo.